Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Y bueno, hoy es 9 de junio y este día particularmente cumple años Matt Bellamy. Para quien no conozca a Matt Bellamy, les pongo una foto del buen Matt, del bello Matt, del talentoso Matt. Claro que sí, ahí está nuestro queridísimo Matt Bellamy. Y pues nada más y nada menos, hoy 9 de junio, cumpleaños nuestro querido Matt. Así que bueno, pues estas son las mañanitas para este gran músico británico que es el vocalista de la legendaria y para mi gusto hasta el momento la mejor banda de rock existente en el planeta llamada Muse. Eh, Sin lugar a dudas hoy es la mejor banda de rock. Por supuesto, sabemos que la mejor música del mundo siempre ha venido del mismo lugar, de UK. Siempre es British, británica, la mejor música que hemos tenido históricamente. Sin duda alguna la cantidad de músicos que nos ha heredado eh, Gran Bretaña, el Reino Unido es interminable. Ahora, desde hace tiempo, desde hace bastante tiempo, vengo anticipando que vamos a hacer análisis de algunas de las canciones precisamente de Muse. Hoy quise aprovechar, ahora sí que el natalicio del buen Mateo, del buen Matt Bellamy, para hablar de algunas cuantas y sobre todo en términos muy generales, porque sí creo que en algún momento vamos a hablar de canciones muy específicas y dedicarles análisis particulares. Lo que quiero de momento, aprovechando, insisto, la celebración de Matt, es empezar porque, pues, creo que es un buen motivo y pretexto ocupar precisamente el cumpleaños de Matt para hablar de Muse. Quiero empezar hablando... Ok, es más, vamos a empezar por el inicio, porque puede que por ahí haya quien entiendo que hay nuevas generaciones y bueno, ya no... Ya me preocupa en verdad lo que le está pasando a las nuevas generaciones. O sea, ya olvídate que conozcan a Muse. Muchos ya no conocen a los Beatles o al mismo Michael Jackson. O sea, creo que empezaron a conocer a Michael Jackson gracias a la película que se acaba de estrenar. Si no, ni a Michael Jackson lo conocerían. A ver, Muse es una banda de rock formada en 1994. O sea, es de mi... Estos sí son de mi época. Ya suena uno, ya empieza a sonar uno como el abuelito, ¿no? De toda la vida. Pues sí, amigos, ya empezamos ya me empiezan a salir las primeras canas, con eso les digo todo. Muse es una banda de rock formada en 1994, es noventera, en Teignmouth, Devon, Inglaterra. Desde su formación, sus integrantes son Matt Bellamy, en la voz, guitarra, piano, composición, un tipo absolutamente virtuoso. Está Christopher Wolstenholme en bajo y coros y Dominic Howard en batería y percusión. O sea, el sonido que logra Muse es increíble porque básicamente está formado por tres tipos que hacen un sonido extraordinario y que por cierto en algún momento tenían algunos, previo a Muse, tocaban metal. Eso también explica su gran calidad técnica, sus voces, sus capacidades técnico-musicales. Pues están en un espectro de géneros del rock alternativo, rock progresivo, hard rock, rock espacial, incluso por ahí le llaman algunos, metal alternativo, electrónica incluso. Ahora vamos a hablar
algunos de sus álbumes. Por cierto, esto lo estoy leyendo de Wikipedia. La banda es conocida por sus extravagantes espectáculos en vivo, por fusionar el rock con otros géneros musicales y por sus temáticas de conspiración global, revoluciones, vida extraterrestre, apocalipsis y existencialismo, entre otras cosas. Hasta el día de hoy ha lanzado 9 álbumes de estudio: Showbiz, 1999, Origin of Symmetry, Origen de la Simetría, 2001, Absolution en 2003, Black Holes and Revelations en 2006, discazo, The Resistance, también discazo, bueno, todos son discazos, la verdad. The Resistance en 2009, The Second Law, 2012, Drones en 2015, Simulation Theory en 2018 y Will of the People en 2022. También han publicado 3 álbumes en vivo: Hullabaloo Soundtrack, el cual también contiene una compilación de lados B, Harp, 2008, que documenta las presentaciones de la banda en el estadio Wembley en 2007, Live at Rome Olympic Stadium, es un conciertazo, los que lo vivieron allá en el estadio de Roma, en 2013, una presentación ante más de 60,000 personas en el Estadio Olímpico de Roma, Simulation Theory Film, filmado en agosto de 2019 en el O2 Arena de Londres y estrenado un año más tarde en cines IMAX. Muse han ganado diversos premios, incluyendo 2 premios Grammy por Mejor Álbum de Rock por The Resistance en 2011 y Drones en 2016. A fecha de 2022 han vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo. Hablando de su formación en primeros años, de 1992 a 1997, los miembros de Muse se desempeñaron en diferentes bandas durante sus estudios a principios de los 90. Dominic Howard tocaba en Gothic Plague, una banda que hacía versiones de bandas de grunge del momento, como Nirvana. Por aquel entonces Matt Bellamy tocaba en una banda llamada Carnage Mayhem, que hacía versiones de canciones de Michael Jackson y de otros actos de pop y funk. Para diciembre del 92, Bellamy abandonó su banda por pensar que no eran tan cool como la de Dominic. Al mismo tiempo, el guitarrista de Gothic Plague había abandonado, por lo que Howard, que conocía las habilidades de Matt, le pidió incorporarse a su banda. Tiempo después, Bellamy comenzó a introducir canciones escritas por él, algo que no fue del agrado de los demás miembros, quienes no tenían tanto interés en la música y fueron abandonando poco a poco. Por un tiempo, la banda estaba formada únicamente por Bellamy y Howard, hasta que un día le pidieron a Christopher Holdingstone, baterista en Fixed Penalty, que aprendiera a tocar el bajo para unírseles. En 1994, bajo el nombre Rocket Baby Dolls y con una imagen goth glam, ganó una competición musical llamada Battle of the Bands. El grupo, que creía que el concepto de batallar entre bandas musicales era ridículo, terminó la actuación destrozando sus equipos. Se suponía que iba a ser una protesta, una declaración, dijo Bellamy, así que cuando realmente ganamos, fue una verdadera sorpresa, una enorme conmoción. Después de eso comenzamos a tomarnos en serio a nosotros mismos. Poco después, los 3 decidieron renunciar a la universidad, dejar sus puestos de trabajo, alejarse de Tatemouth y cambiar el nombre de la banda a Muse. Bellamy relata que la idea para el nombre de la banda provino de su profesor de arte, quien comentó que parecía que hubiera una musa en el aire inspirando a tantas nuevas bandas en el pueblo. Al grupo le gustó el concepto y el hecho de que la palabra fuera tan corta y apareciera más grande en los carteles. Según el periodista musical Mark Beaumont, la banda quería que el nombre reflejara la sensación que tenía Matt de que de algún modo había invocado a este grupo, al igual que los mediums invocan espíritus inspiradores en tiempos de necesidad. Qué extraordinaria historia, y eso que apenas estamos hablando de pues la formación, del origen de Muse. Pues ya desde ahí es una maravilla, ¿no? Es extraordinario. Incluso precisamente, ¿no? La generación del propio nombre, Muse. Bueno, ya sin más, y para pasar a lo de hoy, insisto, vamos a tocar algunas de sus canciones de manera individual, pero hoy quiero comentar en términos generales
precisamente sobre... Bueno, incluso lo acabo de leer si pusieron atención. En sus propios títulos de álbumes, te das cuenta de la profundidad que tienen. Bueno, te das cuenta incluso desde cómo generaron el nombre de su banda. Son tipos muy pensantes, muy creativos. Por momentos incluso podría decir hasta cierto punto intelectuales que por momentos rompen con lo superficial y profundizan a un nivel que muchas veces ni siquiera los que consumen a Muse entienden. Muse no solo es una banda de rock más, sino que es una banda de rock que de alguna manera retoma cierta parte de la esencia fundamental del rock, que es la protesta. Incluso esto que les acabo de leer, cómo ellos mismos ganan un concurso y protestan, desde ahí te das cuenta cómo desde el inicio ellos ya traían ese gen del rock auténtico, que era algo más que una melodía para bailar o para cantar o para gritar. El rock, no olvidemos que en su esencia está la rebeldía y la protesta. Muse retoma eso que por momentos se llegó a olvidar. Aunque bueno, en los 90s todavía había bandas interesantes, el propio Nirvana y demás, pero Muse se va un poco más a fondo, ¿no? Muse se va a la profundidad y empieza a entender que hablar de protesta y ser rebeldes no solamente tendría que ser asociada a una rebeldía sin causa, sino que podía ser una rebeldía con causa, pero además con una profundidad de pensamiento. Entonces, ahí te das cuenta cómo Muse empieza a vincularse y a entender que la vinculación de la música y la política o temas sociales era indispensable. Ahora yo les leí algunos de los títulos de sus propios álbumes. Desde ahí ya te das cuenta de que están en otro nivel, que muchos no alcanzan a entender, pero que Muse de manera subliminal y a veces un tanto más evidente, te trata de concientizar y entienden que justamente parte del germen de la rebeldía y de, vamos a llamarle, el entendimiento colectivo, surge a partir de la generación de la conciencia. Es entonces cuando ellos empiezan de manera, insisto, subliminal o evidente, explícita por completo, a plantearte conceptos, nombres, títulos de álbumes y canciones que ya simplemente con leer el título te das cuenta que ya hay algo más. Por ejemplo, nada más y tomando en cuenta aquí algunos, hablar de Harp, por ejemplo, ¿no? Que obviamente muchos hasta la fecha siguen reduciendo a teorías de la conspiración. Cosas que no entienden. El HARP, el High Frequency Active Auroral Research Program, o Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es una instalación científica civil estadounidense gestionada por la Universidad de Alaska Fairbanks. Su objetivo oficial es estudiar las propiedades de la ionosfera, la capa de la atmósfera situada entre 80 y 640 kilómetros de altitud. Sus instalaciones consisten en un potente transmisor de alta frecuencia ubicado en Gacon, Alaska, compuesto por una red de 180 antenas diseñadas para calentar temporalmente pequeñas áreas de la ionosfera. Estos estudios permiten entender mejor la dinámica atmosférica para mejorar los sistemas de comunicación y navegación por radio. Obviamente todo lo que no les gusta o las críticas que no les gusta las llaman siempre teorías de la conspiración y la meten en esa bolsa. A pesar de ser un centro de investigación académica, HARP es blanco frecuente de teorías de la conspiración que ellos comentan que no tienen base científica. Se le acusa de ser una arma militar secreta capaz de manipular el clima global, causar terremotos o incluso controlar la mente humana. La comunidad científica, pues hay quienes podrían llegar a desmentir, pero también quienes podrían decir que hay cierta base en esas afirmaciones.
Los fenómenos meteorológicos ocurren en las capas más bajas de la atmósfera, dicen en la troposfera y la estratosfera, y ellos argumentan, los que hablan que es una teoría de conspiración, dicen que HAARP actúa únicamente en la ionosfera superior, argumentando que es físicamente imposible que la energía emitida por sus antenas altere las corrientes de viento o la formación de tormentas a nivel del suelo. Sin más, algún día estaremos hablando de HAARP, algún día profundizaremos más. Eso es lo que quiero decir. O sea, Muse empieza a meter ya con temas sensibles para el poder. Incluso algunos de sus álbumes les titula tal cual así, La Resistencia, ¿no? El álbum de Drones, por ejemplo, ¿no? Que así titulan en 2015, es prácticamente pues un anuncio de lo que hoy mismo estamos viviendo 10 años después, en 2026. De hecho, 11 años después. Entonces es una parte fundamental de entender a Muse que creo que se han tomado muy en serio la crítica política y social en el mundo, y lo han hecho con mucha base y profundidad, por más que, insisto, algunos llamen teorías de conspiración. Por momentos yo creo que Muse ha anticipado algo así como en un estilo orwelliano lo que ha venido pasando muchos años, con muchos años de anticipación. De alguna manera han anticipado lo que estamos viviendo. Casi como si Muse de alguna manera también haya entendido también las cosas al punto de ser capaces de predecir el futuro. Cuando te hablaban de Drones en 2015, tal vez nadie ponía atención, nadie escuchaba su música. Hoy, en las guerras, de lo único que se habla es de los drones y del uso de drones. En Ucrania, en Irán, y donde se vaya a generar una nueva guerra, seguramente se estarán ocupando y utilizando drones. Entonces, te das cuenta que Muse logró combinar muchas cosas de manera, yo diría, sincrónica, armónica, y que son cosas muy complejas de llegar a combinar. ¿Qué combina Muse? Combina música, pero lo combina con política, con crítica social, pero además sin restarle calidad musical, sino que todo lo contrario. La calidad musical, la calidad técnica musical de Muse es superior en todo aspecto. Yo diría a cualquier banda que existe hoy, evidentemente, y que probablemente se llega a posicionar Muse como una de las mejores bandas de la historia, sin duda alguna. La calidad vocal de Matt Bellamy, nada más tomando en cuenta su voz, es espectacular. Pero además Matt Bellamy es multiinstrumentista, maneja prácticamente todos los instrumentos, toca el piano de manera espectacular, toca la guitarra de manera espectacular y tiene una voz espectacular. Entonces es un artista que prácticamente es una banda. El propio Matt Bellamy, el cumpleañero, el hoy cumpleañero, él solo es una banda. O sea, él solo podría tocar todos los instrumentos. Lo que le falta son manos. Entonces te das cuenta del virtuosismo increíble de Matt Bellamy, que sería un Vivaldi en otra época. Es el Vivaldi que hoy tenemos realmente, ¿no? Un músico absolutamente virtuoso, que domina prácticamente toda la técnica de sus instrumentos, incluido su instrumento propio, que es su propia voz. Y que bueno, se suman evidentemente otros dos músicos que también tienen grandes calidades musicales, técnicas, un buen bajista, un gran baterista, y entre los tres hacen y conforman esta espectacular banda que es Muse, legendaria banda ya, la mejor banda que existe hoy de rock en el mundo, y que para mi gusto ha logrado cosas que ni siquiera bandas como U2, por ejemplo, o no sé, cualquier otra banda, ¿no?, que intentó como que meterse un poco a lo político logró. Muse sí se metió un poco más de lleno, ¿no?, más a profundidad. Claro que YouTube, por ejemplo, tiene canciones relativas a la política y a la guerra, pero creo que Muse logró tocar profundidades que nadie más había logrado tocar,
de manera teórica y luego llevarlas a lo musical y lograr canciones espectaculares. Lástima que no puedo reproducir ninguna porque obviamente tendría problemas de derechos de autor acá. Pero sí les voy a recomendar, ahora sí que básicamente les voy a dejar algunas recomendaciones hoy para que ustedes, es más, les voy a dejar los links aquí abajo, aquí mismo. En caso de que ustedes no conozcan a Muse y sea la primera vez que escuchan de Muse, bueno, que se adentren un poco, que inicien con Muse y que vean este vínculo que yo les celebro muchísimo a la banda, que no se hayan despegado de la parte política social y que es muy, muy interesante, muy sui generis, muy valiente, muy necesario lo que hicieron en no haber renunciado de la crítica política social, porque para ellos pudo haber sido muy sencillo irse por la parte musical y nada más. Y no, justamente lo incorporaron como parte de su esencia musical, que insisto, desde el inicio fue la protesta, la rebeldía. Pero aquí lo que yo le celebro mucho a Muse es que sea una rebeldía y una protesta inteligente, muy inteligente, porque están muy leídos, se ve que hay una lectura detrás, se ve que hay un trabajo intelectual detrás de lo que hay en cada una de sus canciones, y que además, insisto, logran mezclarlo y combinarlo de manera espectacular, artística, profesional. Es algo muy complejo de lograr porque, insisto, están mezclando música, una calidad musical superior, pero además con letras extraordinarias, profundas, melódicas, armónicas, en fin, pero además incorporando elementos políticos y sociales, ¿no? Entonces, yo diría, el trabajo de Muse es un trabajo espectacular. Insisto, para mi gusto es lo más equivalente que tenemos a tener un Vivaldi en estos tiempos. Es casi un trabajo de orquesta. Hay algunas canciones como Survival, por ejemplo, que tú las escuchas y dices, es que eso es casi como estar escuchando a Beethoven o a Mozart. O sea, es una cosa que te vuela la cabeza escuchar a Muse. Insisto, porque no sacrifican nada, no sacrifican calidad musical por dar una letra profunda o una crítica política social. No, todo lo equilibran de manera perfecta. Entonces te das cuenta que la obra artística de Muse es magnífica en todo sentido. Tal cual lograron su cometido, que además de fondo y en esencia es magnífico también. Al bautizar a Muse como en el aire está la música, y ellos lograron verdaderamente llevarlo a la realidad, ¿no? Como extraer esa sustancia eh, etérea y convertirla y concretarla en toda su obra musical. Lo consiguieron, ¿no? O sea, concretaron el objetivo extraordinario y ambicioso para hoy colocarse, insisto, en ser no solo la mejor banda de la actualidad, sino probablemente ya, sin lugar a dudas, una de las mejores bandas de rock y las mejores bandas de la historia de la humanidad. Tienen influencias muy notables. Empecé leyendo que, bueno, se inspiran desde Michael Jackson, pero también, obviamente, la voz de Matt Bellamy y el proyecto musical de Muse se inspira desde el metal hasta. Tienen inspiración, evidentemente, de Queen, con Freddie Mercury en particular, como lo pueden tener también inspiración de Led Zeppelin con Robert Plant, en fin. Ahora, que por cierto, recientemente me he dado cuenta que en la página de Muse ya están poniendo los nuevos proyectos, sus nuevos proyectos. Les invito a que lo revisen porque ya tiene algunos meses que han estado publicando nuevo material muy interesante. Pues han reconocido que también tienen influencias electrónicas, sobre todo en este último proyecto ya reconociendo como influencias incluso hasta de Daft Punk o de Justice, ¿no? Eh, hace apenas unas horas, ¿no? Han estado publicando este tipo de contenido.
ya incluso algunas fechas para algunas locaciones. En fin, es maravilloso todo el trabajo que tiene Muse detrás, todo el talento acumulado de esta gran banda. Es verdaderamente, insisto, espectacular, ¿no? Espectacular. Ah, y algo que se me olvidaba. O sea, todo el trabajo visual que además generan. Esto muy interesante, no había visto que tienen ya tal cual, anunciado el tour en Norteamérica. Y al parecer le van a estar abriendo Block Party y Portugal The Man. Insisto, es indiscutiblemente la mejor banda de la actualidad. Y que evidentemente nos emociona a todos. Pues que tengan cosas nuevas. Ahora sí, ya habiéndoles dado el contexto de quién es Muse y de quiénes estamos hablando, hoy nada más vamos a mencionar algunas canciones y algunos álbumes que ya, insisto, en los propios títulos nos han revelado mucho. Por ejemplo, Origin of Symmetry, ¿no? O sea, simplemente ahí te das cuenta que eso es más profundo, pues, que la gran mayoría pues de las obras musicales de hoy día, ¿no? O sea, tienen mucha mayor profundidad, obviamente. Por cierto, olvidaba dentro de las influencias que no solo está Queen, obviamente también tienen influencias muy evidentes de Pink Floyd. Ahí sí podría decir que Pink Floyd tal vez fueron los pioneros previos a Muse y lo más parecido que hubo de un proyecto similar al de Muse. Obviamente, Pink Floyd como los pioneros, ¿no? Era algo más o menos similar. Obviamente Muse ha alcanzado a profundizar. Pero es más o menos ese tipo de conceptos profundos como el que manejaba Pink Floyd y su psicodelia. Y también sus conceptos musicales que se llegaban a relacionar con críticas políticas sociales, como Another Brick in the Wall, que por cierto el video es extraordinario, ¿no? Esta crítica al sistema, desde la educación y cómo los niños son adoctrinados, adiestrados, robotizados y utilizados como carne de cañón. Pero también álbumes como Animals de Pink Floyd, estas canciones como Pigs, Dogs, etcétera, ¿no? Cada una criticando pues al poder, al rico, la canción de Money, etcétera. Es lo más similar que hubo previo a Muse. No hay nada igual, por eso incluso comparando con YouTube no es lo mismo, ¿no? Hay como una mayor profundidad en estos proyectos que yo diría, pues después de Pink Floyd no hay nada más. Llegó Muse para hacer el relevo más parecido a lo que fue Pink Floyd, pero sí agregando mucho mayor, yo diría, complejidad musical, por supuesto, porque en ciertas cosas, y sí hay que decirlo, Muse es superior a Pink Floyd. Pink Floyd evidentemente es una también de las bandas, si no es que es de las más reconocidas como la mejor banda de rock de toda la historia. Sobre todo creo que su álbum de Dark Side of the Moon es para la gran mayoría indiscutiblemente el mejor álbum de la humanidad. Eh, pero incluso tomando eso en cuenta, hay cosas en las que Muse ha sido superior a Pink Floyd. Entonces, te das cuenta, por cierto, hablando de videos, los videos de Muse, cada uno por sí solo también son espectaculares y tienen mucha sustancia que analizar, por eso algunos incluso los llegaré a mencionar de manera separada. Uno de ellos es Madness, no, perdón, es Mercy, Mercy. Lo estaré comentando de manera separada. Pero bueno, releo algunos de los títulos de sus álbumes para que se den cuenta la profundidad de la que me refiero desde el título, ¿no? Showbiz, ¿no? Por ejemplo, El negocio del show en 1999, Origin of Symmetry, El origen de la simetría en 2001, Absolution en 2013, Absolución, Black Holes and Revelations en 2006, Agujeros negros y revelaciones. También no olvidar que, por ejemplo, muchas además de lo político y lo social, mucha influencia o se ve mucha
um, mucha sustancia y muchos de los temas que también se ve que le apasionan a Muse, evidentemente, son los que tienen que ver con la física o con el espacio, con el estudio en general y el descubrimiento de tanto de la tecnología como de lo espacial. Entonces, por ejemplo, en ese de 2006, Black Holes and Revelations, es donde está la canción de Starlight, ¿no? Donde ellos también, de alguna manera, de una manera espectacular, insisto, de una manera muy armónica, han sido capaces de poder combinar un poco todos estos temas, ¿no? Y de manera muy superior, de manera suprema, básicamente, en su esencia. Luego de este disco, ¿no? De Black Holes and Revelations, tienes en 2009 a The Resistance, que ya es un álbum que justamente tiene muchas canciones que hablan de la resistencia. Luego tienes The Second Law y vuelven un poco a hablar del universo, ¿no? Y sus secretos en 2012. Y luego tienes Drones en 2015. Y así andan, ¿no? Más o menos como en ese espectro. Después tienes Simulation Theory, que es en 2018, que es la teoría de la simulación. Y muchos no alcanzan a entender la profundidad, insisto, a veces ni de los títulos, cuando te das cuenta que la propia inteligencia artificial, que muchos llegamos a argumentar que puede que hasta en términos conceptuales esté mal llamada inteligencia artificial cuando sea tal vez un modelo de simulación, pues te das cuenta, insisto, cómo siempre Muse está un paso adelante de lo que va a pasar. Eso lo publicó en 2018, la teoría de la simulación, ¿no? Y eso mucho tiene que ver con la inteligencia artificial. Drones lo publicó 3 años antes, en 2015, y hoy, insisto, 10 años u 11 años después, es de lo que estamos hablando con el tema de las guerras. Entonces Muse siempre está no solo un paso, está como 10 pasos adelante, al punto de que es una banda que termina profundizando tanto, entendiendo tanto, que termina prediciendo el futuro. Y en 2022, apenas pasada la pandemia, sacan el álbum Will of the People, ¿no? O sea, la voluntad de los pueblos. Y sin olvidar, insisto, el disco como el de Harp en 2008. Entonces, esa es la maravilla de Muse, que insisto, hoy de manera introductoria, hoy vamos a ya prácticamente terminar solamente de comentar algunas de las canciones, para después dar lugar a analizarlas de manera separada. Están canciones como, las voy a decir de manera indistinta sin orden de álbum, canciones como Supermassive Black Hole, The Second Law, Isolated System, Hysteria, ¿no? Histeria, del disco Absolution, Stop Rising de Resistance, y aquí sí voy a hacer una pequeña pausa. ¿Por qué? Porque Uprising me parece precisamente de esta canción de Resistance del 2009, de este álbum de The Resistance, de la Resistencia, una de las canciones que hoy quedan súper ad hoc de lo que estamos viviendo. Uprising, esta cuestión como de levantamiento, ¿no? Voy a leer un poco de la letra, de las lyrics de esta canción. Dice, Paranoia is in bloom. The PR transmissions will resume. They'll try to push drugs that keep us all dumbed down and hope that we will never see the truth around. Se los voy a traducir. La paranoia está al máximo. Voy a saltarme algunas líneas. Dice, ellos van a tratar de forzarnos drogas para mantenernos dopados y esperar que nadie pueda ver la verdad alrededor. Another promise, another sin. Otra promesa, otra escena. Another package lie to keep us trapped in greed. Otra mentira empaquetada para mantenernos atrapados en la codicia. And all the green belts wrapped around our minds. Y todos los cinturones verdes atados alrededor de nuestras mentes. Insisto, es una maravilla, ¿no? Toda la composición de su letra. Es como si fuera un rap, pero verdaderamente melódico y musical, ¿no? Es como esta crítica social, pero en este caso musicalizada de manera espectacular. An endless red tape to keep the truth confined. Una cinta roja interminable para mantener la verdad confinada. Extraordinario, o sea, la verdad es extraordinario.
Y ya luego viene esta parte que hasta me dan ganas de cantarla, que por cierto yo siendo músico muchas veces hago covers de Muse, y el coro es They will not force us, ellos no nos van a forzar, They will stop degrading us, ellos no nos van a degradar, ellos se, ellos se detendrán en estarnos degradando, They will not control us, ellos no nos controlarán, We will be victorious, nosotros venceremos, nosotros tendremos la victoria. Siguiente verso dice, interchanging mind control, intercambiando el control mental. Come, let the revolution take its toll, permite que la revolución se lleve a cabo. If you could flick the switch and open your third eye, si pudieras cambiar el switch y abrir el tercer ojo, you'd see that we should never be afraid to die. Te darías cuenta que nunca deberíamos de temer a morir o temer a la muerte. Rise up and take the power back. Levántense y tomen el poder de vuelta. It's time the fat cats had a heart attack. Es tiempo que los gatos gordos les dé un ataque cardíaco. You know that their time's coming to an end. Sabes que su tiempo va a llegar a su fin. We have to unify and watch our flag ascend. Tenemos que unirnos y ver cómo nuestra bandera asciende. So come on. Y de nuevo el coro, ¿no? They will not force us, they will stop degrading us, they will not control us, we will be victorious. Es que hay una métrica, una lírica, una rítmica, una cadencia en la canción que prácticamente se convierte en un himno de guerra, en un himno de revolución, uprising, tal cual. Y que de hecho la canción es de las mejores canciones justamente porque cuando tú los ves en vivo te das cuenta de cómo Muse interactúa directamente con el público, casi como si nos estuviera invitando a la revolución misma. Empezando por la revolución de conciencias, que es la que creo que Muse ha lograr en sus canciones y verdaderamente transmitir. Muse creo que ha sido un factor, ahora que yo estuve hablando de cómo el arte no se puede separar de la política y viceversa, no podemos separar la política del arte. Muse ha sido un factor fundamental para la concientización de las masas, porque es precisamente una banda que tiene muchísimo alcance y lo ha tenido durante mucho tiempo y que ha logrado a través de sus letras concientizar a las masas de manera profunda. Pues bueno, no podía dejar de mencionar esta gran canción, insisto, una canción casi como una invitación a la revolución de Muse, llamada Uprising precisamente. En esa parte de los coros, insisto, en los shows en vivo, hay unos puentes musicales donde justamente donde está esta parte de tan tan y el público interactúa ahí con los gritos. Entonces es una cosa verdaderamente cuando lo vives en la experiencia musical, es una cosa que te enchina el cuero, que te enchina la piel verdaderamente, porque, insisto, es una canción de estas que no solamente vives desde la parte musical, sino que lo vives desde esta cosa casi, insisto, que te invita a la revolución y que es una sensación y una experiencia muy particular que no se puede vivir con cualquier artista ni en cualquier show. Y menos en estos que nada más te incitan a perrear. Digo yo, perrear no está mal, pero hay un tiempo para todo y también hay tiempo para perrear y hay tiempo para hacer revolución. Insisto, empezando por hacer una revolución de conciencias. Bueno, esta es una de las canciones que quería empezar a comentar de Muse. No la podía dejar pasar. Tenemos Starlight, que es un rolón hermoso, yo diría de esos que puedes usar para dedicar. Es una canción muy profunda, una canción que también habla de cierta... yo por momentos me imagino y les invito a ver el video de Starlight. Es de esta persona que por momentos
no quisiera decir ocupar la palabra huye, sino que se aleja de todo, ¿no? Un poco de esta persona que hace sus maletas y se quiere ir lejos, ¿no? De todo, así como este meme que dice, me voy a ir al monte a vivir a un bosque, ¿no? Como un ermitaño, es un poco esto, ¿no? Pero que de alguna manera, esta persona de alguna manera sigue pensando en otra persona que ama y que de alguna manera anhela. Empieza la canción Far Away, this ship is taking me far away, ¿no? O sea, me voy lejos, este barco me está llevando lejos. Far away from the memories, lejos de las memorias. Of the people who care if I live or die, de las personas que les importa si vivo o muero. Y algún día hablaré particularmente de esta canción porque creo que lo vale en términos... La verdad es una hermosa canción. Llega al coro donde dice hold you in my arms, o sea, abrazarte, sostenerte en mis brazos. I just want to hold, solo quiero abrazarte y sostenerte. Hold you in my arms, ¿no? Hold you in my arms. Sostenerte en mis brazos. Es una canción de amor. Insisto, de una persona que se puede apartar aparentemente de todo menos de esa persona. Que anhela, que ama, que quiere abrazar. Y yo creo que todos hemos tenido hasta cierto punto esa sensación. Es una sensación entre la nostalgia, la soledad, la memoria, el amor. Bueno, sí tengo que hablar de esta otra, pero creo que con esa voy a cerrar más bien. Está Will of the People, que es de 2022. También una canción política. También una canción que invita un tanto a la transformación, a la revolución. Aquí mismo lo dice en una de sus frases. We need a transformation. One we all can see. We need a revolution. So long as we stay free. En español sería, necesitamos una transformación, una que podamos ver. Necesitamos una revolución. Mientras nos mantengamos libres. Entonces aquí te das cuenta que Muse de alguna manera sigue esta tradición de personas como John Lennon, que hablaban en sus canciones de revolución, o de Pink Floyd, que concientizaban a través de su música, ¿no? Por eso es que es enhorabuena en que tenemos una banda que mantiene ese legado vivo a través de sus canciones y su profundidad musical e intelectual. Pressure, de Simulation Theory. A ver, leo en términos generales algunas de las listas de canciones. Knights of Sidonia, de Black Holes and Revelation. Madness, de Second Law. Time is Running Out, de Absolution. Plug-in Baby, Origin of Symmetry. Won't Stand Down, The Will of the People. Unintended, de Showpiece. Undisclosure Desires, de Resistance. Feeling Good, The Origin of Symmetry. Butterflies and Hurricanes, The Absolution. Kill or Be Killed, The Will of the People. Panic Station, The Second Law. Supremacy. Miren, yo que hablo tanto de la supremacía, es muy interesante que Muse mencione el concepto de la supremacía que siempre analizo. Nos ha dado tantos dolores de cabeza, ¿no? Siempre ha hablado que toda supremacía lleva consigo el exterminio. Por tanto, toda ideología supremacista es dañina y peligrosa. El supremacismo es peligroso, no importa de dónde venga. Y vean aquí, es una letra breve pero concisa. Dice Supremacy, wake to see your true emancipation is a fantasy. Por eso siempre hablo que todo aquel pueblo o poder que se considere un pueblo superior a otros, pues es un pueblo supremacista y por tanto es un pueblo peligroso, porque tiene una idea peligrosa, que es la supremacía. Entonces dice, wake to see your true emancipation is a fantasy. Despierta para ver, tu verdadera emancipación es una fantasía. Policies have risen up and overcome the brave.
las políticas se han elevado o levantado y se han impuesto a los valientes. Greatness dies, la grandeza muere. Unsung and lost, invisible to history. La grandeza muere, no cantada y perdida, invisible para la historia. Embedded spies, brainwashing our children to be mean. Es que es extraordinaria, ¿verdad? La profundidad de las letras que produce Matthew James Bellamy. Es extraordinario. Dice: espías lavándole el cerebro a nuestros niños, a nuestros hijos, para que sean malvados. You don't have long, I am on to you. No te queda mucho, yo estoy sobre ti. The time, it has come to destroy. El tiempo ha venido a destruir. Your supremacy, tu supremacía. Entonces es esto a lo que me refiero de Muse, ¿no? Esta profundidad y verdadero entendimiento que tienen sobre la política global. Yo diría por momentos míos, creo que entiende mejor las cosas que muchos que se venden como analistas de todos los temas económicos, políticos, geopolíticos. La verdad es que Muse da cátedra verdadera de entender. Compliance, The Will of the People, Space Dementia, The Origin of Symmetry, Pressure, The Simulation Theory. Intro, An Absolution, Muscle Museum, Sing of Absolution, Dead Inside, The Drones, que es una de mis canciones favoritas. You Make Me Feel Like It's Halloween, Will of the People, Thought Contagion, Dig Down, Survival. Madre Santa, ya se volvió a cerrar acá, perdón. ¿Qué más? Dig Down, Survival, Exogenesis, Symphony Part 3, Redemption. En fin. Bueno, pues hoy fue la parte introductoria nada más de hablar de Muse. Estaremos hablando de algunas canciones en particular. Y bueno, ahora sí que quiero cerrar con la que no puedo dejar atrás. Es Psycho. Ustedes se han dado cuenta que yo cada que hablo del régimen anglosionista, que curiosamente sí, en este régimen tiene que ver mucho, de hecho, Gran Bretaña, todos sus espías, todo el MI6, el MI5, en fin. Este mundo y esta conformación de lo anglo, que es Gran Bretaña, pero también Estados Unidos, e incluso te puedes ir hasta Australia, pero hablando de lo principal, lo que conforma el anglo es esta combinación de mundos entre Estados Unidos y United Kingdom, ¿no? Esto es el anglo, que se combinó con el sionismo, y que ya he explicado muchas veces a qué me refiero con el régimen anglosionista. Cada que analizo esto, cada que analizo el genocidio, cada que analizo a este par de criminales, desde Trump hasta Netanyahu, hablo que hoy el mundo, más allá de izquierdas o derechas, está dominado por psicos, por psicópatas, y que hoy los únicos lados verdaderos que existe es el lado de los psicópatas y el lado de los empáticos, ¿no? Lo he estado advirtiendo más en este gobierno tecnofascista al que vamos, y del cual, por cierto, insisto, Muse nos ha estado advirtiendo de los grandes peligros desde hace muchos años. Desde hace décadas atrás, Muse, insisto, nos ha advertido de estos peligros. Y hoy llegamos a este peligro del mundo tecnofascista, perdón. Y esta película de Psycho de Muse que sacaron en 2015. Hagan cuentas cuántos años, insisto, ellos nos han advertido y hoy lo estamos viviendo en toda la expresión. Sacaron esta gran canción que para mi gusto, y si ustedes ven el video todavía mejor, explica lo que son estos psicos que están gobernando. Y entiéndase que no nada más se puede pensar en el político, sino que se tiene que pensar en el empresario o en el dueño de la corporación. Y en las corporaciones tecnológicas de armas, en sus líderes, tecnoempresarios, tecnofascistas. He mencionado muchas veces muchos, desde no solamente podemos hablar de Trump, en la parte política hay que hablar también de, insisto, este mundo corporativo que domina
como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Sam Altman, como Alex Carr, Peter Thiel, en fin, todos ellos, que también tienen algo de Psychos, si no es que todo de Psychos, porque terminan generando una mancuerna con el poder político, y en este sentido se crea una mancuerna muy peligrosa del poder político, el poder económico y el poder bélico y tecnológico, que es el que domina hoy el mundo y que nos está llevando al precipicio. Entonces de esto nos advirtió el propio Muse con esta canción Psycho en 2015. Ustedes vean vean el video de esta canción. Y se enfoca sobre todo en este general o este militar, ¿no?, que da órdenes para incitar o reclutar a personas que vayan a la guerra, dándoles órdenes, ¿no? Yo siempre, por cierto, nada más hago un pequeño paréntesis, he admirado a los que se han resistido a seguir esas órdenes a pesar de las consecuencias. Un ejemplo clásico histórico es el de Muhammad Ali, ¿no? El gran Muhammad Ali, el boxeador, The Greatest, que se resistió a ir a Vietnam, e incluso a pesar de todas las críticas y todas las consecuencias que tenían en su contra, estaba en uno de sus mejores momentos deportivos, boxísticamente hablando, y asumió todos los costos, ¿no?, de haber tomado esa decisión valiente, humana. Siempre he admirado a Muhammad Ali por esa razón. Creo que Mohamed dejó de ser solamente un gran deportista para convertirse en un gran ser humano, en un gran referente de la historia de la humanidad, por esa decisión. Por resistir, ir a la guerra, incluso estar dispuesto a ser arrestado. Y a pagar las consecuencias, porque obviamente iba a haber censura, iban a haber ataques en su contra. El régimen anglosionista desde entonces ya funcionaba y operó en su contra, por supuesto. Entonces estamos rodeados de psicos desde ahora y toda la historia, que se han aprovechado de otros, que han dado órdenes e instrucciones para matar, y que son los primeros en esconderse, ¿no?, cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la guerra, la hora de los balazos, la hora de las bombas, son los primeros en irse a esconder y refugiar a un búnker. Ese tipo de cobardes son los psicos, ¿no? Love, it will get you nowhere. El amor no te llevará a ningún lado. ¿A qué le suena esa primera línea de la canción? A lo que dicen estos psicos, como Elon Musk, hoy día, que dice que la empatía es una debilidad, o que la empatía es para los débiles. Entonces, ese discurso es el que manejan los psicos, los que te dicen el amor, el love. El amor no importa, el amor no vale nada, claro, pues porque eres psicópata, porque tú no eres capaz de amar ni de ser amado, nadie te ha amado, y por eso eres un miserable, un pobrecito, miserable que nadie ha amado y que por tanto tú tampoco has sido capaz de amar. Tú no sabes lo que es el amor. Entonces estos psicos creen que todos o todos pensamos como ellos y que todos estamos igual de descerebrados y descorazonados como ellos, y como ellos no son capaces de amar ni de ser amados, entonces piensan que todos somos igual que su condición. El psico piensa que todos son de su condición. Entonces así empieza esta canción. Love, it will get you nowhere, ¿no? Es lo primero con lo que te quieren engañar, manipular y convencer, haciéndote pensar que el amor no sirve, no vale nada, no importa. Te quieren desconectar de tu lado emocional. Te quieren convertir en un robot. Te quieren idiotizar. Insensibilizar. You are on your own. You are on your own, lost in the wild, so come to me now. I could use someone like you, ¿no? Entonces el amor no te va a llevar a ningún lado, estás bajo tu propio riesgo, perdido en lo salvaje, así que ven a mí ahora que podría utilizar a alguien como tú. Someone who will kill on my command and ask no questions. Alguien que puede matar por una orden y una instrucción sin hacer pregunta alguna, sin hacer preguntas. Ese perfil en muy pocas líneas lo describió aquí Muse en Psycho.
es el perfil ideal que utilizan precisamente los psicos como mercenarios, para utilizar en la guerra, para matar, para hacer todo tipo de crímenes contra la humanidad, ¿no? Y luego empieza esta parte de I'm gonna make you, I'm gonna break you. Esta parte de I'm gonna make you, I'm gonna break you, I'm gonna make you a fucking psycho, a F-psycho, que luego acá nos censuran. Te voy a hacer, te voy a convertir, te voy a romper y te voy a convertir en un maldito psicópata. Eso es lo que quiere decir acá. Y termina y cierra, Your ass belongs to me now. Tu trasero me pertenece ahora. Are you a human drone? ¿Eres un dron humano? Y le contesta, I, sir, ¿no? Muy obediente. Are you a killing machine? ¿Eres una máquina de matar? I, sir, le contesta. Sí, señor. I'm in control, motherfucker. Do you understand? Yo estoy en control, motherfucker. Hijo de las focas, para quienes no hablan inglés. Estoy bajo control, hijo de tu Pinky, hijo de tu Pink Floyd. ¿Lo entiendes? Ay, sir. Sí, señor. Y ese es el ejército que se crean con este tipo de gente psycho. Psychos reclutando psychos. Psychos convirtiendo a gente psychos. Y por eso es que yo siempre he criticado al régimen anglosionista. Y más cuando está en su corte o estilo tecnofascista. O fascista en general. Y siempre he hablado que los de derecha tienen una tendencia muy ligada a lo psycho. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con aquellos que apoyan a las derechas, porque probablemente se están exhibiendo como psicos potenciales, o con su potencial de psicos, porque es de lo que se fortalece siempre la derecha y los fascismos. Y bueno, así sigue la canción, que es fuerte, por cierto, ¿eh? Además, esto en 2015. I'm gonna break you, AF Psycho. Are you psycho killer? ¿Eres un psycho asesino? Say, I'm a psycho killer. Dilo. Y lo repite, ¿no? El soldado obediente. Scream it, grítalo. I'm a psycho killer. Show me your war face, ¿no? Muéstrame tu cara de guerra. ¡Ah! Y grita, ¿no? Lo empieza a insultar. I said, show me your war face. Y grita. I will break you, do you understand? I will break you, do you understand? Te voy a romper, ¿lo entiendes? Pues esta es una de las mejores canciones, me parece, de Muse, que retratan perfectamente lo que es convertirte en uno más del ejército de psicos, y que, insisto, la gran mayoría siempre ha argumentado que están de ese lado de la derecha, donde están pues los más insensibles, indolentes, inhumanos, gente que no tiene empatía, gente que cree que la empatía no vale nada, que el amor no vale nada, que el amor no importa, gente que no es capaz de conectar con otros humanos, gente que le importa su mundo y nada más. Son gente ególatra, egoísta, gente que no piensa en el otro, gente que nada más piensa en sus pequeños círculos, en todo caso. Gente que no es capaz de crear comunidad o colectividad porque siempre están pensando de manera individual, insisto, son egoístas, ególatras. Y son gente que, insisto, son, yo diría, la fuerza bruta, y literalmente bruta, de la derecha, que utiliza la derecha para convertirlos, si no es que ya de por sí estaban, o si no es que ya de por sí eran psicos, pues para terminar de exponenciar su psicopatía y llevarlos hacia la derecha más indolente, más insensible, esa derecha supremacista que extermina. Entonces, cuando tú combinas todas las canciones de Muse, te das cuenta que es una gran tesis en realidad, que te habla de supremacía, que te habla de la guerra, que te habla de los psicos, pero también tiene la otra parte lúcida, también tiene en esta dualidad, que Muse es unas sombras y luces, tiene esa parte donde Muse también habla del amor, y por eso es que Muse habla
y critica la parte política social, pero también nos dice dónde está el camino. Y también hablan del amor, y lo hablan en toda su expresión, con toda su profundidad, y dándole todo el valor a lo que es el amor, porque también tienen canciones de amor. Eso es Muse, es un extraordinario proyecto musical que logró combinar la superioridad musical, pero también intelectual, que logró aterrizar en la lírica melódica, en sus letras, una profundidad sin igual. Y logró mezclar esto con la parte musical para hacer una armonía excepcional en sus canciones y en su obra musical en general, que además de paso está incorporado, insisto, la crítica política social que concientiza a las masas. Y que si tú pones más atención, porque sé que también hay gente que escucha a Muse y no lo escucha realmente, no pone atención, pero si tú escuchas a Muse, te está dando un mensaje muy importante. Si tú investigas más de lo que te da Muse y te deja por ahí como pistas, como por ejemplo lo de Harp, habrá gente que tal vez cuando escuchó Harp por primera vez no sabía o no tenía ni idea de qué era. Pues Muse para eso deja las pistas por momentos, para que tú veas el título y digas, bueno, ¿y a todo esto a qué se refieren con esto? ¿A qué se refieren con drones? ¿De qué hablan cuando hablan de la teoría de simulación? Entonces Muse es, yo diría, no solo la mejor banda, sino son artistas que son absolutamente necesarios y fundamentales de nuestros tiempos. Yo diría, Muse ha logrado ser sui generis a pesar de tener antecedentes e inspiraciones ya comentadas como John Lennon, Pink Floyd o Led Zeppelin o Freddie Mercury de Queen. Muse ha logrado crear su propia identidad a partir de su originalidad, que es excepcional. Se ha vuelto sui generis su proyecto y por tanto legendario, extraordinario en todo sentido, sin igual. Muse es claramente un artista que ya pasó a la historia, será legado de la humanidad, y si un día nos vienen a visitar extraterrestres, alienígenas o lo que sea, esperemos que se encuentren con un disco de Muse para que sepan lo que fue la humanidad. Feliz cumpleaños a nuestro querido Matt Bellamy, extraordinario, virtuoso, músico, pero también un gran ser humano. Y bueno, próximamente seguiremos hablando de Muse, pero enhorabuena, hablamos hoy con el pretexto del cumpleaños de Matt para empezar. Y seguiremos, por supuesto, en este camino para profundizar.